Bueno, buenos días, autoridades militares, civiles, señoras y señores. En primer lugar, quería dar las gracias a la Real Liga Naval y al Clúster Marítimo Español por la organización de este quinto Congreso Marítimo Español. Del mismo modo, quería agradecer a la GEMA, al excelentísimo almirante Antonio Martorell Lacabe, por su asistencia a este Congreso, así como participar en una mesa redonda que ahora comencemos bajo el título Hacia una Armada renovada. Muchas gracias, almirante. Además, nos van a acompañar en esta mesa, por un lado, las industrias tractoras, por antonomasia del sector naval de defensa. Navantia, representada por don Agustín Álvarez de Blanco, director de Construcción Naval. Bienvenido, Agustín. Indra, representada por don Ignacio Matáis, consejero delegado. Bienvenido. Por otro lado, como industria colaboradora, una de las ingenierías más importantes de nuestro país, Genova, representada por su consejero delegado, Francisco Cuervas. Bienvenido, Paco. Bueno, antes de iniciar esta ronda de preguntas con los participantes, me gustaría comenzar este debate con unas pinceladas sobre la situación actual hacia el título de Hacia una Armada renovada, ¿no? Quería primero analizar la invasión de Rusia a Ucrania, segundo, el cambio de la unidad económica europea hacia una política de defensa y seguridad común para los Estados miembros. Tercero, tras la cumbre de la OTAN, se persigue el compromiso de llegar al 2%, incremento de los Estados miembros. Y como el cuarto, pues últimamente el famoso globo chino que anda por ahí y la tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? Y sin más, empezaría con la ronda de preguntas, que empezaría por el almirante, después contigo, Agustín, contigo, Ignacio, y contigo, Paco. Almirante, ¿cómo cree que afectará esto a los planes de renovación de la Armada? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que el cambio que se ha producido tras la adjetivada, injusta invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado completamente la situación, y además ese cambio se ha plasmado de una forma casi preventiva, al final ha sido inmediata, en los documentos estratégicos de las principales organizaciones internacionales de seguridad y defensa en las que participamos, ¿no? Ya la Unión Europea en el mes de marzo, cuando emitió su Strategic Compass, la brújula estratégica, abogaba por un aumento de la autonomía en cuestiones de seguridad y defensa que tenía que tener la Unión Europea, y posteriormente con el concepto estratégico de la OTAN en junio en la cumbre de Madrid, pues ha sido exactamente igual. La realidad de esto es que bueno, yo lo primero que me gustaría destacar, y mucho, porque creo que es el centro de gravedad del éxito que hasta el momento está teniendo que Ucrania no haya sido finalmente conquistada por la Unión Europea y por Rusia. Para mí el éxito y el centro de gravedad de estas organizaciones es haber sido capaces de mantener la unidad a pesar de los pesares en todas las decisiones que se han tomado, tanto de tipo económico en el ámbito UE como de tipo militar en el ámbito OTAN. La unidad hasta el momento ha sido fundamental, y eso para mí es el centro de gravedad, es lo que está tratando Rusia con todas sus acciones de debilitar o destruir. Entonces, con ese éxito y con el compromiso que han tenido todos los países pertenecientes a esas organizaciones de incrementar la autonomía estratégica de los distintos países, pues yo diría, y respondiendo a tu pregunta, que soy optimista. A mí cuando hablo del año 22 recién finalizado, yo digo que ha sido un año para la esperanza. Si me ciño al ámbito español, que es en el que estamos, por primera vez desde la crisis del 2008, es decir, por primera vez en más de 15 años, el saldo inversor que ha tenido las Fuerzas Armadas ha sido superior al mínimo necesario. Nosotros siempre, como sabéis, nos pasamos el día planeando, y dentro de los planes tenemos un mínimo necesario para mantener las capacidades que tenemos en unas condiciones que sean de utilidad. Pues hemos estado 15 años por debajo de ese mínimo, y por primera vez el año 22 nos ha permitido tener un saldo positivo y no solo recuperar las necesidades que estábamos abandonando, sino poder invertir un poco más.
El compromiso del Gobierno de aumentar hasta el 2% del PIB allá por el 2029, pues es otro motivo de esperanza. Y, de hecho, con los datos con los que ya podemos jugar en el año 23, por segundo año consecutivo tendremos esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo, contestando escuetamente a la pregunta, te digo que las expectativas son buenas, de que podamos recuperar sostenimiento y comenzar a invertir en reposición y modernización. Pero esto, que se dice así de fácil y se escribe igual de fácil, es muy difícil de llevar a la práctica. Entonces, a la hora de llevar esto a la práctica, tenemos que ser pragmáticos y realistas con el escenario real. No podemos prever que porque el Gobierno le dé a las Fuerzas Armadas X miles o X tanto por ciento del PIB, haciendo así, yo mañana soy capaz de tener una capacidad que hoy no tengo. Una F-100 o una F-110 se empezó a hablar de ellas hace más de 15 años. Y si todo va bien, tendremos la primera F-110 en el año 27. Si todo va bien. Los S-80, sabéis que son bastante anteriores. Si todo va bien, empezaremos a tener el primer S-80 este año. Entonces, tenemos que ser realistas, pragmáticos, hacer planes serios, pero con tranquilidad. Por poneros otro ejemplo, sabéis que tenemos un déficit de personal en todas las Fuerzas Armadas provocado por la crisis. Tenemos por ley un máximo establecido de 140.000 efectivos. La realidad es que estamos en torno a los 120.000. Si a mí el Gobierno hoy me dice que puedo aumentar en 5.000 los miembros de la Armada, yo le digo que no puedo, porque no tengo la infraestructura necesaria en las escuelas, ni de aularios, ni de alojamientos, ni sobre todo de profesorado. Y yo, para tener un capitán de corbeta profesor en una escuela, necesito 12, 15 años. Esa es la realidad. Yo, porque haga así, no tengo profesores. Pues bien, muchas gracias. Contestada. Muy bien, pues la segunda pregunta, o el turno, es a Agustín. Con la mirada al futuro, la siguiente pregunta te la dirijo a ti, Agustín Álvarez, representante de Navantia. Navantia es la diseñadora, constructora, integradora de sistemas de la Armada, liderando históricamente desde la industria de los saltos tecnológicos que ha dado la Armada. ¿Cómo ve Navantia la Armada del futuro, Agustín? Bueno, pues para entender la Navantia del futuro, por supuesto necesitamos pensar en la Armada del futuro. Entonces nosotros vemos una Armada moderna, tecnológica y totalmente alineada con las tecnologías críticas con la industria, ¿no? Navantia es la autoridad de diseño de los buques de la Armada y el agente de integración, y es nuestra responsabilidad pues seguir manteniendo esta característica. La Armada siempre nos empuja hacia adelante a adoptar diseños y tecnologías de vanguardia, y también siempre nos exige, entre otras muchas cosas, pues apoyar a la industria nacional. Por tanto, nosotros lo que vemos es que gracias a la Armada pues nuestros productos tienen éxito internacional porque están un paso por delante. Entonces, bueno, vemos una Armada, los vectores tecnológicos por los que está apostando la Armada van a hacer que la Armada esté en el estado del arte de las tecnologías críticas, y nosotros estamos totalmente alineados con eso. Y bueno, pues estamos hablando de sistemas de combate multidominio, en red, 5G, inteligencia artificial, armas de energía dirigida, amenazas hipersónicas, nanotecnología, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos nuestros programas tecnológicos pues están alineados con la Armada en este sentido. Pero también vemos una Armada más sostenible, comprometida con el medio ambiente,
que apuesta decididamente por la eficiencia energética, propulsiones más verdes, propulsiones híbridas, biocombustibles, células de combustible. Y el otro elemento en el que también estamos alineados con la Armada, porque además somos la industria de referencia en este sentido, es el sostenimiento, el mantenimiento y el sostenimiento de la flota. Entonces, pues estamos haciendo un gran esfuerzo para intentar cambiar el paradigma actual, integrando más y mejor ambas organizaciones y totalmente alineados con la visión del arsenal inteligente que tiene la Armada y con todas sus líneas de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido tenemos el gemelo digital de la F-100, que es la primera fragata en el mundo que va a tener un gemelo digital, y estamos haciendo un gran esfuerzo por digitalizar nuestros productos y desarrollar el gemelo digital en los dos sentidos, ¿no? En las dos caras, tanto la de operación como la de sostenimiento. Muy bien, Agustín, gracias. Bueno, ahora pasamos a Indra. Tras la interesante aportación de Agustín como empresa tractora, me gustaría conocer la opinión de nuestra tractora Indra respecto a la industria y la Armada del futuro. Ignacio, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la industria en el escenario actual, de cara a conseguir esa Armada renovada que estamos proyectando en esta mesa? Gracias. Bueno, yo creo que nuestro principal reto, y más en las presentes circunstancias, es proporcionar a nuestra Armada sistemas tecnológicamente avanzados que le ayuden a mantener su superioridad frente a las amenazas y, desde luego, con altos niveles de fiabilidad. Fundamental la fiabilidad. Yo creo que esto es un trabajo conjunto con la Armada, es una relación de aliado tecnológico, y yo creo que es clave para el futuro, como lo ha sido en el pasado, desarrollar sistemas altamente competitivos y que tengan proyección en mercados internacionales. Yo creo que ahí nuestras Fuerzas Armadas y la Armada en particular son nuestros principales embajadores en el trabajo de toda la industria española de exportación, que es muy importante y contribuye de forma significativa al PIB, a la creación de empleo. Como decía el almirante, el objetivo de alcanzar soberanía estratégica en Europa en asuntos de seguridad y defensa, yo creo que, acelerado por la guerra de Ucrania, es uno de los objetivos básicos de la brújula estratégica que se publicó este mismo año. Y la cooperación entre las naciones para el desarrollo conjunto de capacidades, así como el incremento de innovación en defensa, en tecnología de defensa, que reduzca la dependencia tecnológica actual de la industria europea, yo creo que son clave para alcanzar esta soberanía estratégica. En este sentido, el mercado interior, yo creo, y el mercado nacional pasan a ser mercados, diría que europeos, desde luego, en el que la industria española tenemos que afrontar grandes retos y entre los retos, para ser referente y competir en Europa con compañías tan grandes y tan relevantes como Thales o Leonardo, muchas otras, que nos superan en tamaño y capacidad inversora, pues son retos, yo creo que francamente importantes y relevantes, que yo creo que podremos afrontar con nuevas inversiones y también con el crecimiento de equipos, como decía el almirante, que es algo que en estos momentos es muy complicado. Decía el almirante que formar en la Armada es complicado, formar en la industria técnicos especializados en las disciplinas también es una labor de 7, 10 o 15 años. Yo creo que los futuros programas europeos que estamos desarrollando en cooperación en Europa, como son la futura corbeta europea o el 4 ECO, lanzado por la Armada o impulsado por la Armada, con el apoyo de toda la industria, especialmente de Avantia y de Indra, yo creo que son aquellos que van a producir los elementos constructivos para la nueva y futura X-120, almirante, que yo creo que son claros ejemplos de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que Indra, en este sentido,
en esta nueva Europa de la defensa está teniendo un papel muy exitoso y protagonista. Es la tercera empresa europea en número de programas del Fondo Europeo de Defensa. Somos además coordinador nacional del programa EFCAS y una empresa de referencia como Navantia en integración. Yo creo que claramente el Gobierno está impulsando la Estrategia Nacional de Defensa. Prueba de ello es la reciente presentación de la Secretaria de Estado de Defensa con el objetivo de fortalecer la industria. Claramente, como decía el almirante, nos enfrentamos a retos en este momento, pero en los próximos años, retos para los que tenemos que estar preparados, pero no hemos invertido en los últimos 15 años. No podemos correr sin andar. Necesitamos poco a poco ir desarrollando las capacidades necesarias con inversión y para eso necesitamos planificación estable para los próximos años para poder crear, desarrollar la tecnología, crear las capacidades, sobre todo las capacidades humanas, que son al final las que mueven las Fuerzas Armadas y las industrias, que son el fundamental colaborador de las Fuerzas Armadas para que tengamos unas Fuerzas Armadas de futuro. Muy bien, Ignacio, muy bien. Muy bien, pues la siguiente va a la finalización de la primera ronda. Vamos a entrar con Génova. Francisco, con esta visión renovada y tras conocer la opinión de nuestras empresas tractoras, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de crecimiento internacional de las industrias colaboradoras? Pues gracias, Tony. Bueno, yo creo que la internacionalización es un factor clave, ¿no? Yo creo que si echamos la mirada al panorama industrial naval y de defensa que está hoy en España, vemos que las industrias que han permanecido a lo largo de los años son las que en algún momento se han planteado la internacionalización como diversificación y como una estabilización de su carga de trabajo y no dependencia de los programas nacionales exclusivamente. Claramente, con este triángulo que tenemos aquí representado en la mesa, yo creo que se está generando un triángulo virtuoso en España con capacidad de crear marca, ¿no? Y marca España, marca industria, marca defensa. Y sin duda cuando uno sale fuera con eso en el maletín, pues se vende y se vende mejor, ¿no? Yo creo que España ahora mismo proyecta esa confianza, esa solvencia y sea para proyectos de defensa o no, cuando salimos fuera y salimos a ofertar y decimos que somos españoles y mostramos nuestro portfolio de referencia y entre ellos proyectos con Navantia, proyectos con la Armada, claramente, digamos, la solvencia ya se te reconoce, ¿no? Yo creo que además, claramente, hay un proceso en la propia Navantia, ¿no? A lo largo de estas décadas, que Navantia empieza con programas nacionales, pero progresivamente eso les sirve de palanca para poder ofertar esos productos fuera exitosamente, como hemos visto, y tener su propia internacionalización, su propia cartera de exportación, que hoy es relevante. Pero si hacemos ese efecto en la industria, ocurre igual. O sea, también los que apoyamos a Navantia tenemos esos programas en los que acompañamos a Navantia, tanto nacionalmente como fuera, pero después multiplicamos también por otro factor esa capacidad de exportación. Y singularmente, si querría señalar en el tema de la exportación, yo creo que un ejemplo magnífico de la colaboración es el programa que está teniendo lugar en Arabia Saudí, ¿no? Donde Navantia, hay una colaboración con la Armada que además apoya a Navantia y a la Armada Saudí en el adiestramiento, pero donde ya casi no, lo que estamos proponiendo y poniendo encima de la mesa es una colaboración país, y donde la industria auxiliar acompaña a Navantia, la Armada acompaña y todos acompañamos, y lo que estamos poniendo es, oye, que España es capaz de ofrecer internacionalmente un servicio de altísimo nivel combinado, ¿no? Así que, perfecto. Muy bien, Paco. Yo comparto contigo totalmente y solo quiero decir que añadir a lo que estabas diciendo tú, que para nosotros los buques de la Armada siempre es nuestro mejor escaparate para la industria colaboradora. Es nuestra inversión. Después está en Navantia porque podamos vender en otros países, pero esto es importante. Muy bien, pues ahora vamos con la segunda pregunta, la última, almirante. Nos gustaría que, por favor, desarrollara brevemente cuáles son los principales programas de la Armada, S-80, F-110, AIS, y su estado actual. Almirante. Bueno, yo creo que los programas principales los conocéis todos, ¿no? El primero y el más inmediato, esperamos en entrada en servicio, son los submarinos S-80, que esperamos que
que el primero pueda estar a finales de este año. Yo creo que ha sido la apuesta más arriesgada de la industria naval militar española de siempre, porque desarrollando los S-80, España entra, y se dice pronto, pero hay que escuchar lo que se dice, en el exclusivo club de países, que son 9 en todo el mundo, capaces de diseñar, ser autoridad de diseño, que es el enorme salto cualitativo que produce el S-80 respecto a los submarinos anteriores, ser autoridad de diseño y ser capaz de diseñar, obviamente, construir, sostener, que son palabras mayores, como decía Agustín, y operar sus propios submarinos. Eso se llama autonomía estratégica. Y entonces eso es un salto que está costando mucho, porque el programa es de enorme riesgo y queda mucho. Las pruebas de inmersión estática empezarán allá por el mes de abril para una entrega definitiva, eso he dicho, hacia finales de año. Ya veremos. Yo espero que a lo largo de las pruebas van a surgir pegas, porque es lo normal, y todo eso nos llevará algo más a la derecha la entrega. No, a mí no me extrañaría, como a Gema, que eso sucediera. No se puede decir, la fecha es año 23. Esa es la fecha oficial, ya veremos en qué queda. Las cosas es que lo tenemos que hacer todo con seguridad, porque estamos hablando de un submarino, y es como se harán las cosas. Y entrará en servicio pues cuando el barco esté operativo para eso. Pero eso es el primer programa, ¿no? Y luego el segundo programa en importancia para la Armada son las F-110, que relevan a las fragatas Oliver Hazard Perry de los años 80, americanas, que están en rota. Es decir, son barcos que superan ya los 40 años o empiezan ahora a superar los 40 años, cuando la vida media de un barco, cuando se proyectaba en aquellas épocas, era de 30 años, con una modernización de media vida. La situación económica ha sido la que ha sido, todo se ha ido atrasando, pero las F-110 son ya una realidad, con una serie de bloques piloto que se han empezado ya a construir en Ferrol, y que creo que a lo largo de este año veremos la puesta de quilla de alguno de ellos. El tercero es el VAN-IS, el buque de acción marítima de intervención subacuática. Era un programa muy ligado a la entrega de los submarinos. Lo que se pretendía inicialmente es que era el primer buque de apoyo a todas las pruebas que tiene que hacer el submarino en su entrada en servicio, estuviera cuando el primer submarino iniciara sus pruebas. Bueno, las cosas son como son, se ha ido desplazando a la derecha. Por fin se firmó la orden de ejecución ya el año pasado. Este año seguramente también se verá algún bloque piloto en Puerto Real, y la fecha prevista de entrega ahora mismo es el año 26, con lo cual, si todo va bien con este calendario, ese buque VAN-IS estaría operativo para las pruebas de mar del último de los submarinos. Pero bueno, a partir de ahí tendremos una capacidad que yo no sé por cuánto se ha multiplicado, pero pasamos a tener capacidad de intervención subacuática hasta 3.000 metros, que supera con muchísimo la cota máxima operativa. Y luego dos programas que para la Armada son fundamentales, y para la industria también, son los derivados de los PERTE, de los proyectos PESCO. Hay dos proyectos PESCO. Bueno, hay muchos en los que están participando nuestras industrias, pero hay dos que para la Armada son fundamentales. Uno se llama la EPC, la European Patrol Corvette, que lidera Italia. España está representada, está en Navantia, está en Indra, están las empresas tractoras y las que arrastréis. Me imagino que Génova también estará, y otras muchas. Y el otro es el 4ECO. El 4ECO es otro proyecto PESCO, que lo lidera España a través también de Navantia y de Indra, y lo que pretende es diseñar los sistemas que dotarán al futuro escolta. El futuro escolta que decía Ignacio, el X-120, a mí también me gusta llamarle el X, no le pongo la F porque yo no sé qué barco va a ser ese. No sé si va a ser una fragata, si va a ser... No tenemos ni idea, ¿no? Ya serán barcos pues, en el que se incorporarán, aparte de toda la transformación digital, pues armas de energía dirigida, sistemas de UXVs de todo tipo. Entonces, ¿qué barco va a ser ese? Pues ya veremos. Pero esos dos son los que producen
el cambio filosófico que le debe proporcionar a la Unión Europea la autonomía estratégica y que va en apoyo de la industria europea, no española, europea de seguridad y defensa. Y ahí hay una labor enorme por parte de las industrias, las grandes españolas para ser tractoras de las pequeñas y las grandes españolas para llegar a acuerdos con las grandes compañías europeas como tales, las que habéis nombrado, que hoy por hoy nos superan, pero que España tiene que dar un salto cualitativo para, al menos en determinadas áreas, ponerse a ese nivel. Y luego otros programas de la Armada que son fundamentales es la renovación de la flotilla de aeronaves. Cuando yo hablaba de la edad media de los barcos, 30 años, pues la edad media de los helicópteros anda por la misma edad. Y nuestra flotilla de aeronaves, lo que nos queda de nuestra flotilla de aeronaves, tiene ya 40 años. Tenemos helicópteros, los Sikorsky, los famosos Morsa, que hemos dado de baja este año, los últimos, no de baja, porque se los vamos a transferir a Perú, que quiere que sigan volando. Pero esos helicópteros llegaron cuando yo tenía 5 años a España, año 65. Y los últimos han dado de baja este año, ha sido el año pasado. Entonces, la renovación de la flotilla de aeronaves es sí o sí, porque nos hemos quedado sin helicópteros de adiestramiento, llegan este año los primeros. Nos hemos quedado sin helicópteros de transporte prácticamente, tenemos una solución interina con los SH-60 Foxtrot, pero tienen que llegar los Airbus, los NH-90, y lo que es más preocupante, nos estamos quedando sin los helicópteros tácticos de la fragata. Los helicópteros de la fragata son un apéndice de la fragata que multiplica su capacidad de control, pues hasta la distancia a la que vuela. Y eso es una tecnología que España tiene desde que se incorporaron las fragatas FFG, que ninguna industria europea ha sido capaz de desarrollar para otro helicóptero y que para las F-110 y ya para las fragatas F-100 pues está completamente, no completamente, pero prácticamente obsoleta. Entonces es una prioridad absoluta. Igual que la difícilmente nombrable fuera de foros especializados necesidad de renovación del Harrier. En renovación del Harrier no hay un solo modelo en el mundo, nada más que el F-35 Bravo, que es americano, como saben. En todo el tema de aumento del Producto Interior Bruto dedicado a defensa, las prioridades del Gobierno son clarísimas. Es prioridad número 1, industria nacional. Todo lo que la industria nacional sea capaz de producir no va a tener problemas en que se le asigne dinero para la compra. La segunda prioridad es industria europea, va a ser prácticamente lo mismo. Y la última prioridad es industria no europea, donde sí que habrá problemas, pero hay necesidades operativas que esperar a la solución europea pueden ser 15, 20 años. Y las Fuerzas Armadas, cuando se van por ahí, no van a jugar, van a acción, van a tener acción y necesitan tener superioridad, porque si no, mandar a un barco que va a hacer algo parecido a lo de Cuba no tiene hoy mucho sentido, ¿no? Entonces, pues habrá determinadas tecnologías que habrá que seguir adquiriendo en mercados no europeos porque esperar conlleva que las Fuerzas Armadas son inoperantes. Muy bien, muchas gracias, almirante. Y no me quiero olvidar de la infantería marina, que tengo algunos de los infantes y luego me riñen, porque los medios de combate y de apoyo al combate de la infantería marina, pues sí, pues lo que estáis viendo en la tele de los M113 que ahora se le mandan a Ucrania, creo que le mandan 20, esos son, pues eso, yo tenía 10 años cuando los adquirió España. Pues los medios de asalto anfibio con los que cuenta la infantería de marina se compraron también allá por los años 70. Y bueno, pues tenemos una capacidad muy limitada que básicamente la reservamos para mantener el adiestramiento y mantener el know-how, porque capacidad que pierde de la Armada, como los aviones de patrulla marítima, que no lo ha perdido la Armada, lo ha perdido España, pero nos hemos quedado sin los Orión. Esa capacidad
si no tienes forma de mantenerla, cuando lleguen los relevos empiezas de cero. Y eso lleva muchos años. Aquí todo lleva tiempo. Pero no me quería olvidar de los infantes, que la adquisición de le llamamos los Amphibious Combat Vehicle, ACV, son vehículos anfibios protegidos para lanzar las primeras olas en una operación de alta intensidad, pues ahora estamos bajo mínimos. Y ese es un programa que también queremos lanzar con inmediatez. Gracias, almirante. Me he alargado, perdona. No, no hay problema, no, nada. Ningún problema. Muy interesante. Bueno, ahora, Agustín, la segunda pregunta. Siendo conocedores de primera mano de los programas actuales de la Armada y su estado actual, Agustín, ¿cómo crees que puede ayudar a la Armada la proyección internacional de Navantia? Bueno, lo primero, comentar que la Armada es el principal apoyo internacional de Navantia. El éxito, se ha comentado antes, de programas como el de Arabia, pues no se entendería sin el apoyo de la Armada, que quiero aprovechar para agradecer a la GEMA el apoyo de la Armada y sobre todo el magnífico trabajo en el que está realizando la Armada en el adiestramiento de las dotaciones saudíes, ¿no? Entonces yo creo que la vocación internacional, la Armada la lleva en el ADN, y eso nos ha impulsado a nosotros pues a dar pasos en ese sentido, y nosotros cada vez que vamos a un proyecto internacional pues se nos abre la mente, podemos observar las tecnologías y bueno, en cualquier caso, adquirir conocimientos que luego nos permiten apoyar mejor a la Armada. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que la internacionalización es beneficiosa para la Armada y para Navantia. Por otro lado, en la facturación de Navantia, los presupuestos de defensa son menos de un 50%, con lo cual la expansión internacional de Navantia pues también nos permite tener un tamaño y una dimensión de empresa pues razonable, y que no dependa exclusivamente pues de los dientes de sierra de los presupuestos de defensa. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que, en fin, que es muy positivo para la Armada pues la internacionalización de Navantia, ¿no? Y creo que bueno, programas como los de Australia, donde más de la mitad de la flota de superficie ha sido diseñada, tiene pedigrí español, y ahora el reciente contrato con el Reino Unido, pues van a ser beneficiosos para la Armada sin duda. Y bueno, se ha mencionado antes los proyectos europeos, pues efectivamente el proyecto de las corbetas europeas, el EPC, pues estamos trabajando totalmente alineados con la Armada, y yo creo que la alineación, además de intereses entre las dos partes, pues es muy notoria, principalmente cuando nos comparamos con el resto de países. Y estamos dándonos cuenta de eso. Muy bien, Agustín, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues con la segunda pregunta. Ignacio, para una Armada renovada y desde el punto de vista del apoyo logístico y el sostenimiento, ¿qué factores considera que serán claves en el futuro? Gracias. Bueno, sostenimiento es operatividad, y eso es fundamental. El almirante decía que llevamos 15 años con unos niveles de inversión por debajo de lo necesario para sostener, y eso evidentemente se nota en la operatividad. También es verdad que eso nos ha ayudado a las industrias nacionales a ser un poquito más listas, a desarrollar capacidades con poco dinero, y eso siempre es bueno, no solo a nosotros, sino a toda la industria en general, y no solo en sistemas propios, sino también en sistemas de terceros. Yo creo que hemos desarrollado capacidades de sostenimiento, yo creo, a nivel de cualquier país pionero en el mundo.
Pero es verdad que cuando lanzamos un sistema nuevo tenemos que pensar en el ciclo de vida del sistema, no solamente en la inversión inicial, sino en el ciclo de vida, porque si no, no tendremos yo diría una mala inversión, porque si una inversión no es operativa y no es utilizable, pues será una mala inversión. Por lo tanto, la inversión en sostenimiento, y no solo en equipos de sostenimiento, en equipos de prueba, etcétera, etcétera, yo creo que es fundamental. Ahí va a jugar un papel clave la digitalización en las actividades de sostenimiento, implementando nuevas tecnologías. Hemos hablado de gemelo digital, aplicando inteligencia artificial para hacer mantenimiento y sostenimiento preventivo, sobre todo, para tener mayor operatividad. Y también es muy importante que en ese proceso de digitalización esté no solamente la industria extractora, sino toda la cadena de suministro. Cadena de suministro que muchas veces le pedimos heroicidad, porque es difícil tener una pequeña o mediana empresa y que además le decimos que tiene que invertir en tecnología, en desarrollo, que tiene que comprar máquinas, mantener empleos, contratar a personas, que en estos momentos es un factor clave. Yo creo que ahí muchas veces pedimos actos heroicos en general, con lo cual yo creo que nos tenemos que dar cuenta de eso. Por tanto, invertir en sostenimiento es invertir en operatividad. Tenemos que mirar el conjunto del ciclo de vida y dedicar los esfuerzos necesarios que no los hemos dedicado al sostenimiento. Pues si no, tendremos una inversión que no será rentable, que no, en términos económicos, no tendrá la TIR de esa inversión. Muy bien, Ignacio. Gracias. Bueno, Francisco, no me sale Francisco, me sale Paco, pero bueno. Aquí me conocen por Paco la mayoría. Exacto. Siendo Génova un foco del desarrollo de la ingeniería, diseño y apoyo en la construcción naval, y más en concreto en los buques de la Armada, ¿cuál crees que sería el ideal de aportación en ingeniería e integración de las empresas colaboradoras para dotar a los buques de las mejores condiciones de cara a su digitalización? Te he hecho una guía, pero bueno. ¿Quieres que te la repita o no hace falta como pasapalabra? La pilla. Venga. Pues sí, la verdad es que ahí hay un reto grande, como apuntaba ahora Ignacio, ¿no? La digitalización está aquí ya, no es que vaya a venir, está aquí ya y además es irrenunciable y además es una palanca para que la industria dé un salto cualitativo y gane competitividad. Yo voy a poner un símil, nadie entendería hoy que tú entregases una válvula y fueses con los planos en papel, ¿no? Y entregases los planos en papel a Navantia o a nosotros, ¿no? Pero es que ya hoy nadie entiende que vayas con el plano en digital, entonces, o sea, eso ya ha pasado. Entonces, todos los fabricantes, todos los sistemistas, ahí se está traccionando ahora porque lo que te tienen que entregar es un modelo. Tienen que entregar un modelo digital y no solo un modelo digital, sino un modelo de comportamiento, una maqueta digital con unas leyes de comportamiento, datos. Le estamos pidiendo a los fabricantes datos, porque cuando queremos hacer mantenimiento predictivo y queremos comparar contra patrones de comportamiento necesitamos datos. Entonces, eso es para verlo, yo creo que con otros símiles como un pelotón de ciclismo. El primero ha tirado y el pelotón se está alargando. España es un país también de mucha pyme, con lo cual ese esfuerzo no muchas empresas pueden hacerlo de manera interna. O sea, no podemos pedirle a una pequeña empresa que fabrica determinados equipos que incorpore a su plantilla pues, ingenieros o matemáticos que sean capaces de hacer maquetas digitales. Bueno, eso progresivamente la industria, o sea, hay empresas como la nuestra, empresas tecnológicas que hay en el país, sí pueden ir dando esa cobertura de servicios a empresas que no tienen hoy por hoy ese músculo. Yo entiendo que los grandes fabricantes, grandes sistemistas, lo tienen eso, si no resuelto, lo tienen en su hoja de ruta y claramente tendrán esas capacidades internas. Y después algo importante también es la homogenización, igual que ocurría con los formatos digitales, ¿no? Que si el PDF, que si el AutoCAD, que si el tal, pues aquí cuando hablemos de maquetas digitales, de modelos de comportamiento, tocará uniformar. O sea, no, si tenemos que integrar, pues no sé, 1000 fabricantes en una fragata y cada uno te va a venir con su maqueta digital, su modelo de comportamiento y tal, eso puede ser, pues, bueno, por la Torre de Babel, ¿no? Si alguien, que en este caso se está haciendo bien, desde arriba, la Armada, Navantia, pone las reglas, pone las bases para que cuando todos converjamos allí estemos entregando una información que
que se habla con la demás, que aporta valor y después tendrá que haber un papel que lo tiene Navantia y lo tiene también la industria, la ingeniería como la nuestra, ¿no? Que somos ingeniería integradora. Al final nosotros no somos ingeniería de equipo, nosotros diseñamos el buque, diseñamos la plataforma e integramos lo que aportáis los fabricantes de equipos y sistemas, ¿no? Y ahí armonizarlo todo y que al final, como bien se dice siempre, estos son sistemas, es un sistema de sistemas y ser capaz de crear virtualmente también, digitalmente, ese sistema de sistemas que replique el comportamiento de cada uno de ellos y del conjunto de la fragata, ¿no? Muy bien, Paco. Muchas gracias. Muy bien, pues ya pasamos ya al coloquio de los asistentes. Tras estas interesantes intervenciones de nuestros ponentes, damos comienzo al turno de las preguntas por parte de los asistentes. Me habían puesto 10 minutos, no sé si me van a quitar 5, pero bueno, vamos a intentar a ver si... lo que sí pediría a todos los asistentes que quieran hacer alguna pregunta, que se identifique con su nombre, apellido y empresa a la que representan. Muchas gracias. No sé si habrá un micrófono por ahí. Hay una persona. Yo no sé, micrófono. Igual a capela tienes que hablar. No. Soy el almirante Treviño, director del área de cultura de la Real Liga Naval Española. Agradezco en primer lugar las respuestas tan sinceras, especialmente la de la Gema, que ha hecho una descripción magnífica de cómo está la Armada, sin ningún tipo de tapujo. Aprovechando que está aquí Agustín Álvarez, representante de Navantia, que ha sido director del astillero de Cartagena durante varios años y director del programa del S-80, estos días hemos visto en la prensa nuevos atrasos. Y no lo digo ya como almirante y submarinista, sino como ciudadano español. ¿Cómo va el programa? Porque un programa que se firmó en el año 2004 y va a entregar el primer submarino 20 años después, cuando un submarino nuclear norteamericano se construye en 6 años y encima ha dado problemas, ha duplicado su presupuesto, etcétera, etcétera. Agustín, ¿en qué punto estamos? Danos un punto de esperanza, porque la verdad es que estamos muy preocupados porque los submarinos de la clase 70, Galerna y Tramontana, ya no tienen más estiramiento. Es más, yo creo que está un poco fuera de su periodo operativo. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría hacer 2 comentarios a la pregunta, ¿no? Primero, yo creo que la esperanza la ha dado el propio Gema antes, cuando ha dicho cómo iba el programa, aunque, bueno, en fin, el programa tiene un periodo de pruebas muy exigente y al ser un prototipo, pues pueden surgir problemas, digamos que inesperados, que además pueden no ser del diseño del propio submarino, sino problemas de equipos que van incorporados en ese submarino, pero bueno, tenemos un plan muy claro para este año y confiamos plenamente en que se va a entregar este año el S-81. No nos cabe ninguna duda en Navantia. Y tenemos un plan muy claro, compartido con Defensa, para las pruebas de inmersión que van a comenzar próximamente. Con lo cual, en ese sentido, pues despejar cualquier duda de que el programa avanza con paso firme, a pesar, es cierto, de algunas dificultades inesperadas pues que han aparecido últimamente, pero como consecuencia del periodo de pruebas. No estoy tan de acuerdo con la referencia que has hecho al año 2004, al presupuesto, porque, en fin, esto es un programa nuevo. El submarino actual tiene poco que ver con el submarino del 2004. El presupuesto de 2004 no estaba ajustado a la ambición del programa y, en fin, bueno, pues todo eso lo hemos ido explicando, convenciendo al Ministerio de Defensa, a la Armada, y afortunadamente ese tipo de referencias yo creo que están superadas por todos los actores y stakeholders del programa. Pero bueno, mensaje positivo, el programa avanza con paso firme, a pesar de cosas que se pueden leer en la prensa. ¿Una pregunta más? Contra-Almirante António Dionísio, sou presidente da Liga Naval Portuguesa
e permitam-me que coloque uma questão. Amanhã há uma mesa redonda sobre o papel das ligas navais no setor marítimo, mas seguro que não tenho a oportunidade de ter na presença o Sr. Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada Espanhola. Nessa circunstância, perguntava se os associados de Real Liga Naval Espanhola são efetivamente influenciadores para que a indústria, tudo aquilo que é o setor que interessa à renovação da Armada Espanhola, seja eficaz nesse papel e nessa ajuda para a renovação da Armada Espanhola, bem como se consegue convencer os políticos a que, efetivamente, as Forças Armadas têm que ser renovadas para terem uma efetiva capacidade bélica. Muitas gracias. Muchas gracias. Bueno, Espero que o meu portunhol tenha sido entendido. yo no sé, almirante, si quiere contestarle o tú que como el brasileiro tienes algo de conocimiento y te puede venir bien. Pero bueno, sí, tú... no, bueno, pues no sé. ¿Qué podemos hacer aquí? Dile si puede concretar la pregunta. No... Perdone, señor, ¿podría concretar la pregunta un poco, por favor? Sí. Bueno, o portunhol não foi muito bueno. Sí, no, bueno, también, sí, el portuñol es bueno, sí, no, eso es verdad. La Pero Real completar Liga- un poquitín, A reducir ahí. Real Liga Naval Espanhola, como a Liga Naval Portuguesa, tem um conjunto de associados que são marinos, seja da Marinha Mercante, seja da Marinha de Guerra, que são pessoas que são potenciais influenciadores para que a Marinha do país, de Espanha e de Portugal, tenha uma efetiva capacidade bélica, que seja renovada. Não? Então, a minha questão é se essa realidade existe nessa influência, seja ao nível dos setores, nomeadamente da indústria, para a renovação, seja, essencialmente, no convencimento político aos nossos políticos de que é muito importante as Forças Armadas terem uma efetiva capacidade bélica. Porque há uma tendência dos políticos só se lembrarem das Forças Armadas quando há guerra. Quando há paz, se olvidam da importância das Forças Armadas. Cultura de defensa. Sí, Muchas gracias. gracias. Obrigado. Pues no sé. Yo creo que el presidente de la Liga. La Liga, bueno, yo creo que sí. No sé, estamos presidente de la Liga, no sé si nos puedes ayudar en esto o lo estudiaremos más La tarde. capacidad del ecosistema naval para convencer a los políticos. Gracias, Antonio. Realmente el papel de la Liga no es ese exactamente. Existe, en España tenemos el Clúster Marítimo Español, que de alguna de las maneras es la organización que aglutina todo lo que es la industria marítima española. Y yo creo que el papel de la Liga es un papel más concienciador de la recuperación de tradiciones marítimas, tradiciones culturales, recuperar nuestra historia marítima. O sea, creo que son dos papeles muy diferenciados. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que no sé si nos da tiempo para alguna pregunta más. Y nada, cerramos este... Bueno, yo lo que le diría es que a nivel Fuerzas Armadas, todas ellas tienen entre sus múltiples cometidos, tienen el de hacer cultura de defensa. Que hacer cultura de defensa no es que la sociedad nos valore y en una encuesta diga que las Fuerzas Armadas son la segunda institución del país, sino hacer cultura de defensa es que la sociedad asimile la necesidad que tiene el Estado de invertir en defensa para garantizarle su seguridad. Y eso, desde la invasión de Ucrania en el mes de febrero, eso sí está cambiando. Hace muy poquito, hace poco más de un año, el decir que se iba a invertir un 1,5% del PIB en defensa hubiera creado un debate enorme a nivel partidos políticos con peleas hasta entre ellos, ¿no? Hoy en día se ha incrementado el año pasado, se ha incrementado este año, se va a seguir incrementando, parece,
hasta el año 29 y nadie lo pone en duda. Y las rencillas políticas que seguro que está habiendo hasta en el propio gobierno no trascienden a la opinión pública. Y las cosas se están aprobando por otra serie de vías de acuerdo con lo que el gobierno quiere, que es incrementar. Entonces, para las Fuerzas Armadas, la cultura de defensa es un objetivo permanente. Mi trabajo como AGEMA no es mirar a la Armada hacia abajo, que hay un equipo magnífico que hace que la Armada funcione día a día sin necesidad de que la AGEMA diga prácticamente nada, o nada, mejor, que no diga nada. Mi trabajo es de la Armada hacia afuera. ¿Con quién? Con el nivel político. ¿Quiénes son objetivos? ¿Quién es una de nuestras audience, una target audience? Las comisiones de defensa del Congreso y del Senado, que es donde se aprueba la legislación que nos afecta. Entonces, en eso, la Armada, las Fuerzas Armadas necesitan de todas, por ejemplo, todas las empresas que están relacionadas con eso, porque de alguna forma tenemos que hacer lobby para aumentar esa cultura de defensa en España, que tiene que empezar, y estoy de acuerdo, por el nivel político. Es lo que le puedo decir. Y empleamos a cualquier organización que venga a vernos y que se ofrezca a colaborar en ese ámbito. Gracias, almirante. Muy bien, contestado. Bueno, yo creo que hemos acabado el turno de preguntas. Si no, me van a echar aquí la racha, como dicen en Galicia, por que nos hemos ido en el tiempo. Muy bien, y ahora, como resumen de cierre de esta excelente mesa redonda en la que hemos tenido el honor de contar con la participación de unos ponentes del más alto nivel, quisiera poner en valor las siguientes ideas que han tratado a lo largo del coloquio. Por una parte, me gustaría empezar con el almirante. Por aquí. Vamos a ver. Almirante, yo me quedaría con la primera pregunta, las buenas expectativas que tenemos en la Armada para su sostenimiento e inversión en el futuro, ¿no? Y que seamos realistas y pragmáticos en todo eso. Me quedo con esos dos puntos y, bueno, y con la segunda me quedaría principalmente con ese futuro de S80, que ese gran salto tecnológico que todos sabemos que nos ha dado, que nos va a dar a todas las empresas colaboradoras y a España, muy importante, que ha sido un gran salto y todo cuesta para llegar a ello. Y después ese futuro europeo que creo que también nos tenga que ayudar a las empresas a estar ahí, como bien ha dicho usted, un futuro europeo importante. Agustín, yo resaltaría de tus preguntas, de tus comentarios, la Armada como pujante de las nuevas tecnologías, ¿no? La Armada es la que nos empuja a Navantia a ir a esas nuevas tecnologías que al mismo tiempo transmitís a la industria colaboradora hacia abajo, ¿no? Yo creo que es importante. Esa Armada sostenible, desde el punto de vista también de su ciclo de vida, que también nos habéis transmitido a las empresas colaboradoras mucho y que lo estáis haciendo muy bien, y entonces en ese tema me parece muy importante. También resaltaría esa parte de la facturación que no desconocía, que en Navantia pues el 50%, vamos a decir así, o menos, bueno, vamos a dejarlo en el 40% o lo tal, es defensa, que es una buena noticia, creo que para todos, porque bueno, esa dependencia también que nos pasa a todos los que somos colaboradores con Navantia, que tengamos dependiente, pero que también tengamos una parte exportar internacional, es muy importante, ¿no? Yo creo, mira, era un dato que no conocía Agustín y bueno, me ha parecido muy interesante. Ignacio. Bueno, yo también destacaría mucho este desarrollo de los sistemas competitivos y enfocados a mercados internacionales, ¿no? Yo siempre destaco un poco esa parte internacional que creo que tenemos que buscar las empresas para ir fuera, ¿no? Y yo creo que has enfocado mucho el tema internacional de desarrollos de sistemas para poderlos venderlos. Y también has hecho mucho hincapié en el tema del ciclo de vida, ¿no? Y las nuevas el tema digital, pero sobre todo el tema de ciclo de vida, que es un tema importante de meterlo ya en el negocio de lo que las próximas ofertas que tengamos con los clientes o que desarrollo de los nuevos programas que vengan, ¿no? Me ha parecido importante. Paco, yo destacaría, por tu parte, la marca España también. Marca España, Paco, que era esa marca a través de defensa, yo creo que es importante
que nos llevamos que volviendo a eso. Y después también pues, el tema de las tecnologías, la digitalización, muy importante, el modelo digital, todo el tema también de homogenización de sistemas. Bueno, pues yo creo que nos hemos quedado con unos comentarios muy buenos por tu parte, Paco. Y no tengo mucho más. Yo creo que muchas gracias a todos por esta mesa. Creo que ha sido muy interesante y ver esa visión de una Armada renovada y hacia el futuro. Muchas gracias, señores.